Hola a todos. Estamos con la píldora del día 22 y nos dice que debemos responder las preguntas 46 al 48 de acuerdo con la siguiente información. En esa encrucijada de caminos tan opuestos, casi antagónicos, la figura de Piotr Lich Tchaikovsky se recortó sola y aún a riesgo de convertirse en blanco de los más inauditos ataques musicales. Cosmopolita, occidental, extranjerizante y denuestos, personales, neurótico, alcohólico, homosexual, se atrevió a hermanar la belleza de Mozart y el susurro de las isbas aldeas, perdidas en la inmensidad esteparia. Frutos de esta visión abarcadora fueron insuperables óperas estremecedoras sinfonías, magníficos conciertos y maravillosos ballets. Hoy nadie duda en reconocer en Tchaikovsky al genio de Rusia. Sus ritmos, sus melodías, sus cadencias y sus temas son arte y parte de la llamada alma rusa. Esa singular categoría romántica que, todavía en uso, alberga siglos de una historia mechada de grandezas y miserias y es animada por las culturas más diversas. El lenguaje de Tchaikovsky parece estar destinado a ser una especie de esperanto musical. Escribió Rimsky-Korsakov en Música de Rusia. Es tan sencillo y formalmente tan claro que cualquier persona puede entenderlo. Devoto de la mesura y de la belleza, es el auténtico espíritu ruso al alcance de todos. Si la música es acaso el lenguaje más abstracto del ser humano y sus significados germinan en contacto con las capas más profundas del inconsciente, Tchaikovsky, más ruso que nadie, supo hablarle a la humanidad entera. Y al final, en la parte inferior, pues tenemos la bibliografía donde fue extraído este texto. La pregunta 46 nos dice: en la oración blanco de los más inauditos ataques musicales, la palabra subrayada puede reemplazarse sin perder el sentido por la palabra. Tenemos opción A, que es injusto, y lo vamos a leer. Como es cortico la frase, lo vamos a reemplazar a ver cómo suena. Blanco de los más injustos ataques musicales, siendo injusto lo contrario a justo. O sería la B, blanco de los más extraños ataques musicales, sabiendo que extraños es algo raro, algo singular. La C, blanco de los más ofensivos ataques musicales. Ofensivo es algo que ofende, que ataca. O improcedente, blanco de los más improcedentes ataques musicales. Procedente es algo inadecuado, inoportuno. Bueno, entonces, ¿por qué no eliminamos dos y dejamos dos que podrían ser? ¿Será injustos, extraños, ofensivos o improcedentes? Bueno, vamos a eliminar la palabra injustos y ofensivos, ¿cierto? Porque no cabe ahí en el texto. Y pues nos quedamos con extraños a improcedentes. Entonces, algo inaudito. Primero pues pensemos que es algo inaudito. Inaudito es algo no oído, sorprendente, algo asombroso. Entonces, por lo tanto, pues teniendo en cuenta el contexto y todo, la palabra que se podría reemplazar sería la letra B. Y esta, en la oración devoto de la mesura y de la belleza, la palabra subrayada puede reemplazarse sin perder el sentido por la palabra A, moderación, ¿sí? Entonces, ¿qué podría ser una mesura? Miremos a ver con cuál de estas cuatro sería la más. Será devoto de la moderación y de la belleza, devoto de la pureza y de la belleza, devoto de la elegancia y de la belleza, devoto de la reflexión y de la belleza. Bueno, como no estamos leyendo el texto, pues uno podría decir en este momento que todas caben ahí, pero como resulta que aunque suenan bien, recordemos que es la palabra que se puede reemplazar, ese sinónimo que al reemplazarse queda igual el sentido de la oración. Y la respuesta
¿Qué será mesura? Bueno, mesura es algo, una moderación o compostura, por lo tanto, la respuesta ya la tenemos y es la letra A, ¿cierto? Y no nos vamos a demorar porque pues mesura es lo mismo cuando le dicen come con mesura, come con moderación. Ahora vamos a mirar el propósito principal del texto. Vamos a leer las 4 opciones y la A nos dice que es explicar la importante influencia de Tchaikovsky sobre el desarrollo de las características del romanticismo musical ruso, o relacionar algunas de las principales piezas de Tchaikovsky como exponente indispensable de la música nacionalista rusa, o destacar la capacidad de Tchaikovsky para condensar en un lenguaje universal la tradición musical rusa y de otros países europeos, o reconocer las dificultades que experimentó Tchaikovsky para llegar a convertirse en uno de los más grandes compositores. Entonces miremos que inicia por un verbo y hay que mirar qué verbo sería el más adecuado para el propósito principal: explicar, relacionar, destacar o reconocer, ¿sí? Vamos a mirar un poquito acá el texto. Nos está diciendo que sus ritmos, sus melodías, sus cadencias son arte y parte de la llamada al alma rusa, esa singular categoría romántica que todavía en uso alberga siglos de una historia mechada de grandeza y misterios y es animada por las culturas más diversas. Nos está diciendo que el lenguaje parece estar destinado a ser una especie de esperanto musical. Es tan sencillo y formalmente está claro que cualquier persona puede entenderlo todo. Aparte nos dice, en el último párrafo, si la música es acaso el lenguaje más abstracto del ser humano y sus significados germinan en contacto con las capas más profundas del inconsciente, Tchaikovsky más ruso que nadie supo hablarle a la comunidad entera. Entonces nos está hablando que todo su grandeza en el campo de la música, entonces que fue muy reconocido, sí, que esto quedó ahí como en la memoria, fue muy algo que marcó en esta época. Y por eso si miramos la pregunta, entonces podríamos decir que la respuesta es destacar la capacidad de Tchaikovsky para condensar en un lenguaje universal la tradición musical rusa y de otros países europeos. Bueno, lo que hace es destacar, no nos está haciendo como que esa palabra explicar, hacer conocer, conocer o que comprendamos algo, que importante fue la influencia, o nos está hablando de relacionar, que es mirar, relacionar entre varias cosas como lo que es las principales piezas de Tchaikovsky como exponente indispensable de la música nacionalista, o el último, reconocer, que es como distinguir o identificar las dificultades que experimentó. Entonces no, por lo tanto la más indicada para el propósito principal es destacar la capacidad de Tchaikovsky. Entonces ahí finalizamos nuestra píldora del día de hoy. Que esté muy bien. Feliz día para todos.